Hoy vamos a hablarles acerca de tres protocolos importantes que marcaron la historia en las redes de área amplia, o WAN, X25, PPP o protocolo punto a punto y Frame Relay. Bien, pues antes de conectar las computadoras como lo hacemos hoy en día, las empresas necesitaban conectar oficinas que estaban en ciudades o países distintos. Pero no basta con un cable de red local, sino que se necesitaba viajar por líneas telefónicas o líneas dedicadas a larga distancia, muchas veces con enlaces poco confiables y lentos. Y es allí que nacieron los tres protocolos importantes en distintas épocas y con distintas necesidades. X25, PPP, Frame Relay o retransmisión de tramas. X25 nació en los años 70, cuando las líneas eran ruidosas y había que corregir muchos errores. PPP nació en los años 80, pensado en qué? En conectar un punto con otro de forma simple y confiable, muy usado para conexiones de redes telefónicas a Internet. En cambio, Frame Relay nació en los años 80-90, cuando las líneas ya eran más confiables y necesitaban velocidad, pero no se necesitaba tanta conexión de errores. En este video vamos a explicar cada uno y al final lo vamos a comparar para que quede claro en qué se parece y en qué se diferencia. Pues bien, ¿se han preguntado ustedes cómo hacían los bancos, las aerolíneas para conectar sus sistemas entre ciudades distintas? Décadas antes que existiera el Internet, como lo conocemos hoy en día, pues eso es justo lo que vamos a explicar el día de hoy. En los años 60 y 70 las computadoras eran máquinas enormes muy caras, así que no tenía sentido que cada empresa tuviera una en cada oficina, así como lo es hoy en día. Entonces, lo que se hacía era conectar terminales remotas, pantallas sin mucho procesamiento propio, a una computadora central, muchas veces ubicada en otra ciudad. Pantallas sin mucho procesamiento, pero el problema era que las líneas disponibles en ese momento eran líneas de red telefónicas analógicas, diseñadas para transmitir voz y no datos. Eso generaba errores constantes, ruido, interferencia, pérdida de señal. Y es allí cuando la red de área amplia y los protocolos nacieron. WAN es una red que conecta dispositivos separados por grandes distancias geográficas, a diferencia de la LAN, que conecta equipos, varios equipos, dentro de un mismo edificio o campus, como lo vemos aquí. Para que estas redes funcionen de forma ordenada, se necesitaban protocolos que contengan reglas que le dijeran a cada equipo cómo empaquetar los datos, cómo detectar errores, cómo saber si el mensaje llegó, no llegó, si llegó completo o qué faltaba. Entonces, ¿por qué vamos a comparar estos tres protocolos? Pues porque aunque los tres sirven para lo mismo, transportar datos entre puntos distantes representan tres momentos distintos en la evolución de líneas de comunicación. Cada quien nació en épocas distintas con soluciones distintas. Cuando las líneas eran ruidosas, malas, y ganaba la confiabilidad, pues allí nació X25. Cuando se necesitaba enlace punto a punto, un enlace simple y directo, como conectar una casa a internet, ahí apareció el protocolo punto a punto, PPP. Y ya no bastaba solo eso, ahora se necesitaba velocidad. Y ahí surgió Frame Relay. Podemos concluir que cada protocolo nació resolviendo un problema distinto a su época. No es que uno sea mejor que otro, sino que responden a tecnologías y necesidades diferentes. Al hablar de datos antiguos, no es hablar de algo obsoleto, sino que más bien es entender la base en la que se establecieron las redes de Internet que conocemos hoy en día. Para esta explicación se tomó como referencia el libro Computer Records, escrito por Tannenbaum y Quetterer en el año 2011. X25 es un protocolo de red de conmutación de paquetes, estandarizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Telecomunicaciones en 1976, antes conocida como el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico. ¿Por qué se creó X25? Pues antes la telefonía analógica era propensa a errores, ya sea que haya ruido o hay interferencias. Entonces, X25 viene a garantizar que los datos lleguen
de manera correcta, aunque esto pueda que sacrifique un poco de velocidad. Entonces, metiéndonos al modelo OSI para entender en qué capas trabaja, podemos ver que en la capa física, esta viene a ser la conexión entre el equipo del usuario, el DT, el equipo terminal de datos, con el equipo de la red, en este caso el DCE, que es el equipo de circuito de datos. En la capa 2 o la capa de enlace de datos, esta se va a encargar de detectar y corregir errores enlace por enlace, además de controlar el flujo de datos. Todo esto lo hace el protocolo LAP, el Link Access Procedure Balance, o el procedimiento de acceso al enlace balanceado. En la capa 3 o la capa de red, aquí se van a armar y enrotar los paquetes dentro de la red, como mediante los circuitos virtuales. ¿Qué son estos circuitos virtuales? Estos no son más que una ruta lógica que se establece entre el origen y el destino, como lo dije anteriormente, dentro de la capa de red. Estas pueden ser de dos maneras: el circuito virtual conmutado, el circuito virtual conmutado, que este se va a crear, se va a usar y se va a cerrar. Se puede entender como una llamada telefónica. Y el circuito virtual permanente, que este va a ser una ruta que queda fija de antemano. Es decir, este, se establece el circuito virtual y se mantiene activo en todo momento. Esto se lo puede entender como una línea dedicada. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que X25 sería como un mensajero, que en este caso es bastante cuidadoso, que se va a encargar de revisar varias veces que el paquete esté bien antes de dejarlo pasar. Es por ello que X25 se lo conoce como confiable, pero esto va a provocar que sea más lento, referente a protocolos actuales. Bien, vamos a hablar un poco más sobre X25. Vamos a hablar de cómo viaja un dato en X25. Como primero tenemos la computadora de origen, también llamada DTE o equipo terminal de datos. Se conecta al equipo proveedor de la red. Antes de enviar esta información, X25 establece un circuito virtual, es decir, una ruta por la cual viajarán todos los paquetes. Luego los datos se dividen en pequeños paquetes y pasan por varios nodos en la red. Cada nodo, el protocolo LAP, verifica que el paquete haya llegado correctamente y confirma su recepción antes de enviarlo al siguiente nodo. Y si hay algún error en el protocolo LAP, lo que va a hacer es solicitar la retransmisión para que llegue de manera segura al siguiente nodo. Finalmente, cuando todos los datos llegan al destino, se reordenan para construir el mensaje original. Bien, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de X25 y también sus aplicaciones. Bien, nos dice que X25 corrige errores en cada tramo del camino, no solo de extremo a extremo. Dice también que es muy confiable en líneas ruidosas, pero añade latencia. Esto nos quiere decir de que X25 eh, es muy seguro. Este es una de las ventajas, que es muy confiable, ya que nos dice que tolera líneas de mala calidad, ideal para su época. Una de las desventajas es que es muy lento. Es muy lento ya que tiene verificación de errores, va verificando y eso hace que este protocolo sea muy lento. También tenemos las aplicaciones típicas. En su momento eran los cajeros automáticos antiguos, las reservas de aerolíneas, las redes bancarias en los años 80 o 90 y la telegrafía de datos. Cabe recalcar de que X25 ya está obsoleto, ya que hay otros protocolos que son mejores y mucho más rápidos, como ATM o MPLS. Bien, aquí tenemos un ejemplo en Packet Tracer de una simulación de cómo viajan los datos con el protocolo X25. Aquí tenemos una topología de dos PCs y tres routers.
Bien, para la configuración de esta vamos a primero a configurar las IP de la PC. En mi- bueno, aquí va a salir en esta interfaz, nos vamos a venir al apartado de desktop y aquí vamos a configurar la IP de la PC. Tenemos, bueno, aquí utilicé en este caso la IP la 192.168.1.2 con la máscara por defecto y su gateway. Asimismo vamos a hacer con la siguiente PC. Vamos a venir al apartado de desktop, a IP configuration y aquí vamos a configurar la IP de la PC para que los dispositivos se puedan comunicar dentro de la red. En este caso yo utilicé la 192.168.2.2 con la máscara por defecto y su gateway. Bien, aquí tenemos el primer router que también lo vamos a configurar. En mi caso yo utilicé el 2911 y nos va a aparecer esta interfaz. Y aquí nos vamos a venir al apartado CLI para hacer nuestra respectiva configuración. Y primero vamos a entrar al modo configuración, al configure terminal, y luego configuramos las interfaces. Luego ponemos las IP de dicha interfaz y activamos las interfaces, ya que en Packet Tracer no vienen activadas las interfaces por defecto. La tenemos que activar con el No Shutdown. Una vez activada con el No Shutdown, salimos de dicha interfaz y configuramos la siguiente de la misma manera. Y así con todas las interfaces que tengamos. Luego de esto nos vamos a venir al router 2, que también va a ser prácticamente lo mismo. Nos va a salir en esta interfaz, nos vamos a venir al apartado CLI. Como ya mencioné anteriormente, vamos a irnos al configure terminal para la configuración, en este caso de las interfaces. Luego configuramos dicha interfaz y la activamos con el no shutdown. Y así con cada una de las interfaces. Asimismo vamos a hacer con el router número 3. Entramos al modo configuración, luego configuramos dichas interfaces y la activamos. Así con cada una de las interfaces. Bien, una vez terminada ya la topología nos va a salir estos triangulitos en verde. Eso quiere decir de que está bien configurado, que ya se levantó las interfaces y que van a pasar ya eh, los datos como tal. Aquí vamos a hacer una simulación de cómo van a pasar los datos por cada uno de los nodos. Pero como bien ya sabemos que Packet Tracer no implementa en este caso el protocolo X25, así que esta va a ser nomás una simulación de cómo viajarían los datos a través de los nodos en X25. Si le doy a play, vamos a ver cómo se va a mover en este caso los datos o los paquetes a cada uno de los nodos. X25 lo que va a hacer es verificar de que todos los datos o todos los paquetes estén de manera correcta. Si un paquete está mal, básicamente el protocolo LAP que utiliza X25 lo que va a hacer es solicitar una retransmisión para que lleguen todos los datos de manera correcta, de manera legítima, de manera confiable. Ya, por eso este protocolo era muy bueno, pero era muy lento. Eso era lo malo que tenía este protocolo, pero en este caso es muy confiable. Eso es lo que tiene X25. POE Protocol, o más conocido como PPP. Hablaré sobre su definición, arquitectura y funcionamiento de un protocolo de enlace punto a punto. Definición y origen. Pues bien, ¿qué es PPP? Es un protocolo estándar de la RFC 1661 de capa de enlace que establece una conexión directa entre dos nodos. Encapsula múltiples protocolos de capa de red IP y IPv6 sobre un mismo enlace serial DSL o el DAP. También incorpora negociación automática de parámetros, autenticación y detección de errores. Pero, ¿por qué reemplazó Sleep? Sleep no soporta autenticación y asignación dinámica de IP. A su vez, carecía de detección de errores y de negociación de parámetros de enlace. Solo transportaba IP, no era múltiple protocolo. Propósito. Era un
Sirve para brindar un mecanismo confiable, seguro y multiprotocolo para conectar dos dispositivos punto a punto. La arquitectura LSP y NSP son dos subprotocolos que operan en capas distintas dentro de PPP. El LSP, el Line Control Protocol, establece, configura, prueba y termina el enlace físico. Independiente del protocolo de red, negocia MRU, autenticación y detección de loops. El NSP, el Network Control Protocol, que es la familia de protocolos que configura parámetros de capa red, actúa después de que el LSP levanta el enlace y asigna IP, DNS, etc. En la topología que se visualiza abajo, pues se muestra una conexión punto a punto entre un cliente y un router, usando el protocolo PPP sobre los enlaces seriales. La comunicación se establece en dos pasos simples. El SP, capa de enlace, se activa primero para preparar el canal físico, prueba la conexión, autentica al cliente y negocia parámetros básicos para asegurar que el enlace esté listo. El NCP, que es la capa de red, actúa una vez abierta el enlace para configurar la parte lógica. Asigna la dirección IP al cliente y los DNS necesarios para que pueda navegar. En conclusión, el SP levanta y asegura el canal físico, mientras que NSP asigna la dirección IP para permitir el tráfico de datos. En el funcionamiento, que su ciclo de vida del enlace son 6 fases secuenciales, pues tenemos la primera, el DIT inactivo, que es el enlace está apagado en actividad física. La segunda, que es el estable, su establecimiento, es cuando el LSP detecta la señal y negocia los parámetros básicos como el MRU y el protocolo de autenticación. Y el auténtico o autenticación, que es la fase accional donde se verifica la identidad del cliente mediante protocolos como PAP o CHAP. Y la Network Red, que es cuando una vez autenticado el NCP vía IPCP o IPv6CP, asigna la dirección IP y la configuración lógica. Y Open o abierto, que es cuando el enlace está activo y se realiza la transferencia de datos de usuario. Y Termi, que es cuando ya la terminación de las fases secuenciales, pues el SP cierra la conexión y libera los recursos del sistema. Ahora, la autenticación PAP versus chat, pues tenemos en su característica el proceso, donde PAP son 2 vías, usuario y clave enviados directamente. Y chat son 3 vías, reto, respuesta y aceptación. Sus credenciales se transmiten en PAP en texto plano y en chat nunca viaja. Su momento solo al establecer el enlace en PAP y al establecer periódicamente durante la sesión en chat. La vulnerabilidad, pues, es alta en PAP, ya que siempre estará expuesto a NIF, y en chat siempre será baja, porque, ya que es resistente a NIF replay. Su uso típico es en los enlaces de compatibilidad para PAP y para chat, pues, cuando el estándar es recomendado igualmente. Aplicaciones, ventajas y limitaciones. Las aplicaciones PPOE, enlaces DSL, XDSL y enlaces serial. Sus ventajas de la autenticación integrada para PAP como para chat. Los multiprotocolos transporta IP, IPv6 y otros simultáneamente. La detección de errores y negociación dinámica de parámetros. Asignación dinámica de direcciones IP vía NSP. Y sus limitaciones, pues, overhead adicional por negociación LSP y NSP. También diseñado para enlaces punto a punto, no para redes multiaccesos nativos. Eso es una limitación grande en esto. El menor throughput comparado con Ethernet en los enlaces modernos, y también requiere encapsulación extra para PPOE para operar sobre Ethernet. A continuación vamos a explicar un poco sobre qué es Frame Relay. Como ya conocido, Frame Relay es un protocolo de comunicación de paquete, en este caso por trama, de la capa de enlace de datos, diseñado en lo que son las redes WAN. ¿Qué hace este? Prácticamente, a diferencia de lo que fue X.25, Frame Relay elimina muchos procesos de verificación y corrección de errores, porque fue diseñado para trabajar sobre lo que son los enlaces digitales, que son más confiables. Gracias a esto, transmite la información de forma más rápida, con menor retraso y utilizando mejor el ancho de banda. Fue desarrollado en este caso a finales de los años 80 y hizo prácticamente muy popular durante esos años, también en los que son e inicios de los años 90.
aunque hoy en día ha sido reemplazado por las nuevas tecnologías. En este caso, como MPLS y VPN, Frame Relay fue un paso muy importante en lo que son las evoluciones de las redes WAN. En esta imagen representa lo que son unas gráficas de lo que es Frame Relay. En el centro lo que vemos es la nube, que corresponde a la sede del proveedor, en este caso de su servidor. A través de ella se encuentra una oficina central y a sus alrededores, en este caso, lo que son las sucursales que conectan a intercambios de informaciones de forma rápida y eficiente. En lugar de tener, en este caso, lo que son enlaces físicos entre cada sucursal, todas estas utilizan la misma infraestructura del proveedor, lo que reduce costos y facilita lo que es la comunicación entre lo que son las sedes. En este caso existen dos tipos de circuitos virtuales, VPC, que es circuito virtual permanente. Prácticamente, esta es una conexión que el proveedor configura previamente y permanece siempre activo. Por otro lado, este más utilizado en empresas también y que no necesitas establecer la conexión cada vez que se envíe datos y ofrece menos retardo. Como vemos que es ideal para comunicaciones permanentes en sucursales, lo que es SBC, que es circuitos virtuales conmutados. Este crea la conexión únicamente cuando se necesita y se cierra al final la comunicación. Esto requiere una fase de señalización, como va a ser más útil para la comunicación, tanto temporal o de corta duración. Asimismo, tanto ambos como PVC se utiliza para la comunicación permanente entre sucursales y SBC, en este caso, cuando la conexión solo necesita en forma ocasional. Tenemos en este lado que prácticamente se configura una nueva ruta lógica entre dos puntos, identificados como DLCI, que esta ruta queda como disponible de forma continua, como que si fuera una línea dedicada para compartir lo que es infraestructura física con otros clientes. Ahora, ¿qué es? Este caso es un identificador numérico que permite reconocer circuitos virtuales dentro de la red Frame Relay. Gracias a él, la red debe saber, en este caso, por qué camino enviarle información. ¿Qué hace este? Pues en cada sucursal tiene un DLSI, que a diferencia como en este caso vemos la 101, digamos sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, en los que son los routers, y asimismo sucursal 4. Cada una de estas es para la red que sepa a qué destino enviar los datos de forma correcta. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo de Frame Relay en lo que es Packet Tracer. Ahora bien, vamos a hacer el pequeño ejemplo sobre lo que es Frame Relay. En esta práctica vamos a utilizar una configuración de una red en la cual vamos a tener dos routers conectados a través de una nube que es Frame Relay, la cual simula la red del proveedor del servicio. El objetivo es lograr la comunicación entre ambos digamos, router, utilizando un circuito permanente o PVC. Vamos primero a crear lo que es la topología. Vamos a utilizar dos routers y lo que es la nube que está en la parte de aquí de lo que se va a hacer, lo que es Frame Relay. Una vez teniendo esto, vamos a conectar, vamos a activar en este caso lo que son los seriales. Apagamos el dispositivo, colocamos aquí. Asimismo con el otro router, apagamos, encendemos y una vez estando aquí vamos a utilizar las seriales, que en este caso vamos a conectar los puertos desde
serial 000 al serial 0 y del serial 0001 al serial 1. Una vez estando aquí, vamos a ingresar a lo que es la nube y vamos a configurar lo que es bueno, primero vamos a configurar las seriales. En este caso, aquí vamos a ubicar un DLCI, que sería en este caso 102, y un nombre, o podemos asumirlo también como 102, o en este caso vamos a agregarlo y asimismo vamos a hacer con el DLCI del serial 1, que en este caso vamos a poner 201 y asimismo 201. Como es una pequeña topología, en este caso si queremos aumentarle más router, obviamente vamos a seguir agregando más DLCI y agregándolo. Una vez teniendo esto, podemos nosotros ir a lo que es la configuración del router. Una vez estando aquí, vamos a hacer no, vamos a configurar y una vez estando aquí, la configuración va a ser enable, config terminal. Vamos a poner la interfaz. Recordemos que la interfaz que usamos desde el router, en este caso que tenemos aquí, es de interfaz inter, en este caso 0, 0, 0, y vamos a encapsulation. Aquí vamos a usar lo que es frame relay. Una vez estando aquí, vamos a agregar lo que es la dirección. En este caso podemos poner 192.168.1.1 y la máscara. Máscara 255, 255, 252. Ahora bien, vamos a poner frame relay. Recordemos que lo consiguiente vamos a trabajar con DLCI. Vamos a poner la interfaz DLCI y a dónde nos vamos a dirigir. En este caso va a ser a la 102, que es el rango que utilizamos aquí. Vamos a ubicarlo para no confundirnos. En este caso, este sería 102 y este sería 201, que tenemos que llegar de aquí a acá y de acá a acá. Ahora bien, estando aquí, seguimos en la configuración. Ahora bien, vamos a que se levante. Una vez estando ahí, hacemos lo mismo con la siguiente. No, como ya sabemos, vamos a hacer un poco más rápido. Config terminal. Encapsula la serial. Recordemos que en este caso, la serial va a ser de 001. Ubicamos la serial. Encapsulation, perdón, es encapsulation. A ver, aquí nos confundimos. Aquí vamos a poner la interfaz y la serial. Una vez estando ahí, ponemos la encapsulación de frame relay. Ahora bien, ponemos la dirección IP address 192.168.1.2. Nos vamos a dirigir como la dirección, en este caso en R2, simulemos aquí que va a ser .1 y R3 vendría a ser .2. Ahora bien, estando aquí, ponemos la máscara y vamos a hacer el frame relay, lo mismo que hicimos en la anterior. Y ahora bien, nos ponemos el DLCI que ubicamos aquí, que fue el 201. Una vez estando aquí, levantamos la interfaz y listo. Ahora bien, realizamos exactamente el mismo procedimiento en el segundo router, lo que fue utilizado la dirección IP correspondiente y lo que es el DLSI. Una vez estando aquí, vamos a ingresar a la nube, que es Frame Relay, y ya como ya utilizamos lo que es la serial, tanto serial 0 y serial 1, ahora vamos a configurar lo que es la nube. En serial 0, 0 ubicamos 02 y en serial 01 ubicamos la 201. Y eso quedaría aquí. Si recordemos asimismo, si tenemos más cereales y más DLSI, vamos a seguir agregándolo. En este caso solo tenemos serial 0 de la 102 y serial 1, 201. Una vez estando aquí, ya deberíamos tener conexión. De aquí a acá
y viceversa, del R2 a R1. Ya, una vez estando ahí, podemos hacer ping en lo que es el router aquí. Vamos a hacer ping 192.168. Recordemos que en el router del DLSI 201 era .2, entonces sería 1.2 y nos daría ping 55. Una vez estando ahí, ya hemos configurado lo que es los pines de forma correcta. Significa que la comunicación de lo que es Frame Relay fue configurada de forma exitosa. Finalmente, Frame Relay fue un punto intermedio en lo que son la modernización de X.25. Al final fue la transmisión de una forma más rápida, que mantuvo la idea de conexiones virtuales. Como referencia tenemos a continuación que este se encontró en el Data and Computer Communication en la edición 10, que fue con Starry, y Cisco en el 2023 con la Configuration Frame Relay and LMI. Ahora hablaremos de las tecnologías X.25, PPP y Frame Relay. Vamos a comprender estos protocolos de redes WAN, redes de área amplia. Vamos a ver sus diferencias, la evolución y un poco de sus aplicaciones. Para ver todo esto de manera resumida, mostramos aquí un cuadro comparativo donde compara las características de las tres tecnologías ya mencionadas. Tenemos la época de origen, siendo la X.25 la más antigua, implementada y creada en los años 70. Tenemos PPP, que es el Point to Point, hecha e implementada en los años 90. Y Frame Relay, que es la más actual de estas tres, que fue implementada y creada a finales de los 80 e inicios de los 90. La capa OSI en la que trabajan estas tecnologías son en la capa física de enlace y red, en el caso de X.25. En el caso de la tecnología Point to Point, trabajen en la capa 2, que es la capa de enlace de datos, al igual que Frame Relay, trabaja en la misma capa que PPP. El tipo de conexión en X25 tenemos que hay un multipunto, es decir, una red de conmutación. En Point to Point, como el nombre lo indica, tenemos el tipo de conexión punto a punto, o sea, un enlace directo. En Frame Relay tenemos un multipunto, tenemos varios PVC, que son circuitos virtuales permanentes, sobre un enlace. En la corrección de errores, X25 sí tiene corrección de errores en cada nodo. De hecho, la tiene salto a salto, lo que hace que su velocidad se vea perjudicada a cambio de fiabilidad. En PPP tenemos la corrección de errores básicas, es decir, de extremo a extremo, y Frame Relay se ahorra todo este proceso para tener mayor velocidad y no usa la corrección de errores en la red, sino que esta está designada a los extremos de esta conexión. Como ya lo mencionamos, la velocidad de X.25 es baja porque hay mucha verificación, hay mucha corrección de errores. La velocidad de PPP, del point to point, es media, ya que es un enlace directo. Tiene una velocidad mucho mayor que la de X.25, y Frame Relay tiene alta velocidad, ya que no es la red la que se encarga de verificar nodo a nodo como lo hace X.25 sobre la corrección de errores, y esta se encarga simplemente en los extremos. Esto hace que tenga una alta velocidad. Y en circuitos virtuales, X25 tiene circuitos virtuales, tiene SBC y PVC, que en sus siglas son circuitos virtuales permanentes y circuitos virtuales conmutados. En PPP no aplica, ya que hay un enlace directo, no hay circuitos virtuales, y en Frame Relay sí aplica. Sigue habiendo los mismos circuitos virtuales permanentes conmutados como en X.25, solo que aquí se le añade un DLSI, que es un código único para cada enlace. Autenticación, X25 no lo incorpora, Point to Point le incorpora. En este caso hablamos de PAP y CHAP. PAP, que es una verificación de contraseña en donde se envía en texto plano, que es la más vulnerable de las dos que estoy mencionando, y CHAP, que es la más segura, ya que este es un tipo de negociación matemática para que las contraseñas no sean tan vulnerables. Y en Frame Relay no se incorpora autenticación. El uso típico de estas tecnologías en X25, hablamos de redes bancarias antiguas, de cajeros. En Point to Point hablamos de acceso telefónico y enlaces punto a punto.
Y en Free Relay tenemos interconexión de sucursales corporativas. El estado actual de X25, ya al ser muy antigua, está obsoleto. En PPP existen aún en algunos enlaces seriales. Y Free Relay, que es la más actual de estas tres, está en desuso porque, aunque sea la más actual, también ya es un poco vieja, por decirlo así, a comparación a las tecnologías actuales. Y está en desuso. Es reemplazado por MPLS, que es el Multiprotocol Level Switching, y el VPN-IP. En conclusión, si tuviésemos que verlo como una línea de tiempo, vemos que X25 fue la primera de estas tres tecnologías. Después pasamos a Free Relay, después pasamos a PPP, y a lo que tenemos hoy en día, que es MPLS, VPN-IP. Si habría que resumirlas también, máxima confiabilidad garantiza X25 o garantizaba X.25. Si queríamos simplicidad y seguridad, teníamos que implementar point to point. Y si queríamos velocidad y eficiencia, teníamos que implementar Free Relay. En este caso, lo que se podría concluir o reflexionar es que no existe un protocolo mejor en términos absolutos. Cada uno fue la mejor solución para la tecnología y las necesidades en su momento. Y ese es justamente el criterio que hay que usar para elegir un protocolo de red, incluso hoy en día. No hay una regla fija, no hay algo que esté escrito que diga para cierta red tienes que usar esto porque esto es lo mejor que hay. Siempre va a depender de las necesidades, del tamaño de la red, del tráfico que pueda manejarse, la cantidad de usuarios. Todo esto va a tener ciertas características que va a hacer que el ingeniero encargado de armar la red elija la mejor tecnología. Como cita tenemos que el cuadro que mostramos hace rato fue elaborado cruzando información de Corner con su publicación en 2015 y de Tavenum y Waterall en 2011, complementando con documentación técnica de cada protocolo. O sea que todo lo que se mostró, lo que se dijo, es información que está fundamentada. Y ya que tenemos las referencias que usamos para toda la información que se mostró a lo largo del video.